Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia. ¿Cuáles son esas ventajas que las personas tienen al venir a Canadá como estudiantes? Primero, que la educación en Canadá no tiene el mismo costo que tiene, por ejemplo, en Estados Unidos. En Canadá, a pesar de que a veces decimos, oh, es caro estudiar en Canadá, pero si comparas esos precios con los precios de Estados Unidos, Nueva Zelanda, los precios canadienses son 40% menos que en esos países. ¿Qué es un permiso de estudio? O sea, ¿por qué yo necesito un permiso de estudio para venir a Canadá? Ok, como su nombre lo indica, un permiso de estudio es un documento que emite Canadá a todas aquellas personas que estén interesadas en venir a estudiar a este país. Es decir, que si no tienes ese permiso de estudio no puedes venir a Canadá. Ya, cualquier persona que quiera, no, yo tengo mucho dinero, me voy a Canadá y voy a meterme en una universidad, tienes que hacer un proceso para poder venir. No puedes aterrizar ni siquiera en el aeropuerto sin tener el permiso de estudio, a menos que ya te encuentres en Canadá, por ejemplo, como un estudiante de inglés y quieras cambiar tu estatus. ¿Y lo puedes hacer dentro de Canadá? Lo puedes hacer dentro de Canadá ahora para permiso de estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estudias más de un año, el gobierno te va a dar un permiso de trabajo. Hola mi gente, espero que todos estén muy bien. Espero que este video les guste porque hoy voy a hablar de un tema migratorio. Hoy voy a hablar de cómo venir a Canadá con un permiso de trabajo, cómo venir a Canadá y luego quedarte para poder vivir y establecer tu vida aquí, cómo venir a Canadá y trabajar y poder ahorrar, venir con tu familia para que ellos también puedan tener una mejor calidad de vida. Y este video no lo voy a hacer solamente yo porque esto requiere de un asesor migratorio y para eso estoy en este lugar. Estoy llegando a su oficina. Así que muchachos, si realmente quieren venir a Canadá, si quieren saber información en cómo venir con una oferta, con un permiso de estudio, y luego quedarse con un Work Permit, un Post-Graduation Work Permit y un montón de cosas más, quédense aquí porque este video va a estar muy interesante y espero que por favor le den like a este video, compartan esta información a otras personas de sus familiares porque va a estar muy interesante. Somos de Rengifo, mi nombre es José Manuel y quédense porque está bien interesante. Vamos a ir a la oficina. Bueno, la oficina está, ahorita les doy bien la dirección, pero es aquí. Vamos a ver si no... Hey José, bienvenido. Alejandro, mucho gusto, muchísimas gracias. Bueno, adelante. le estaba diciendo a la gente aquí que vamos a hacer un video muy interesante acerca de migrar por medio del estudio. Así que, claro que sí, así que quédense en este video porque va a estar bien interesante. No se vayan. Y aquí es la página importante, me voy a Canadá. .net. Vayan allá porque hay mucha información. Quédense porque el video va a estar bien interesante. Bueno muchachos, ya estoy aquí con Alejandro. Alejandro es la persona indicada que yo siempre estoy recomendando a todos mis seguidores para poder hacer cualquier tipo de trabajo de migración. Si ustedes necesitan cualquier diligencia, llenar cualquier requisito, él les puede ayudar muchísimo. Alejandro, bienvenido. Ya, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Alejandro González, soy un Regulated Canadian Immigration Consultant, que en español es algo como un consultor regulado de inmigración a Canadá. Estoy aprobado por el gobierno federal de Canadá para ejercer como un consultor de inmigración y debido a ello estoy acá. Tenemos una buena relación y en el sentido de que si él les brinda información acerca de Canadá, si ustedes necesitan que un consultor de inmigración regulado en Canadá les ayude en ese proceso para venir a Canadá, con muchísimo gusto estamos acá en esta firma que se llama Me Voy a Canadá. Es muy importante eso que acabas de decir porque mi trabajo o las cosas que yo estoy haciendo en mi canal, y yo sé que muchos también de las personas, de estos creadores de contenido que están haciendo que no son regulados, ellos lo que intentamos hacer es orientar un poco a las personas, pero es necesario en ocasiones buscar siempre un asesor que tenga, obviamente que esté certificado por Canadá, que obviamente te va a ayudar a orientarte exactamente y va a poder trabajar en tu perfil, porque es importante saber qué tipo de perfil tienes tú. Y es a eso, Alejandro, que hoy vamos a venir a hablar acerca de algo muy importante que muchos de mis seguidores me han dicho, y es cómo me puedo ir para Canadá con un permiso de estudio. Interesante. Entonces, así que Alejandro, vamos a hacer la primera pregunta, ¿sí? Y quiero que quizás con palabras no tan técnicas, pero sí un poquito más digeribles para todos nosotros. ¿Qué es un permiso de estudio? O sea, ¿por qué yo necesito un permiso de estudio para venir a Canadá?
Ok, como su nombre lo indica, un permiso de estudio es un documento que emite Canadá a todas aquellas personas que estén interesadas en venir a estudiar a este país. Es decir, que si no tienes ese permiso de estudio no puedes venir a Canadá. Ya, cualquier persona que quiera, no, yo tengo mucho dinero, me voy a Canadá y voy a meterme en una universidad, tienes que hacer un proceso para poder venir. No Ok. Disculpa que te interrumpa, no puedes aterrizar ni siquiera en el aeropuerto sin tener el permiso de estudio, a menos que ya te encuentres en Canadá, por ejemplo, como un estudiante de inglés y quieras cambiar tu estatus. ¿Y lo puedes Algo hacer así. dentro de Canadá? Lo puedes hacer dentro de Canadá ahora para permiso de estudio. Ok, ahora la otra pregunta. ¿Tú crees que estudiar en Canadá es una buena opción? ¿Por qué Canadá? O sea, ¿por qué venir a estudiar en Canadá y no quizás en otro país? Canadá ofrece unas ventajas que no ofrece Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia. ¿Cuáles son esas ventajas que las personas tienen al venir a Canadá como estudiantes? Primero, que la educación en Canadá no tiene el mismo costo que tiene, por ejemplo, en Estados Unidos. En Canadá, a pesar de que a veces decimos, oh, es caro estudiar en Canadá, pero si comparas esos precios con los precios de Estados Unidos, Nueva Zelanda, los precios canadienses son 40% menos que en esos países. Entonces, primero, más económico. Segundo, y lo más importante es que cuando estudias en Canadá, estudiar en Canadá tampoco es que vas a estudiar cualquier cosa. Tiene que ser algo que esté que el gobierno permita o haya dicho que esos estudios te pueden abrir las puertas a una residencia permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estudias más de un año, el gobierno te va a dar un permiso de trabajo, que con ese permiso de trabajo vas a obtener una experiencia y esa experiencia te va a servir para aplicar a la residencia permanente bajo el programa Experiencia Canadiense. Perfecto. Es decir que, exacto, una vez tú tengas tu permiso de estudio, que bueno, también hay que aclarar eso que acabas de decir. No a todos tampoco le dan el permiso de estudio. También tienen que ser como una buena aplicación, porque he entendido que algunas personas se lo pueden negar, ¿sí o no? Sí, bueno, obtener el permiso de estudio, lo primero que debe hacer una persona cuando está interesada en venir a Canadá es saber qué quiere estudiar y dónde va a estudiar. Dependiendo de ello, va a ser la cantidad de dinero que necesita para pagar esos estudios. Porque, por ejemplo, si tú vienes a estudiar acá a Toronto, en el downtown, en la Universidad de Toronto, que siempre comento este ejemplo, si vas a estudiar allí vas a necesitar muchísimo dinero, pero si por ejemplo vas a estudiar en Manitoba o en la isla del Príncipe Edward, que es una provincia canadiense, tal vez la cantidad de dinero no sea la misma. Entonces siempre la cantidad de dinero va a depender dónde vayas a estudiar, aunque obviamente el gobierno tiene una tabla que indica la cantidad de dinero que debes tener en principio, pero por ejemplo si vienes a Toronto esa cantidad debería ser el doble que si vas a Manitoba, donde las cosas son mucho más económicas. Ok. Es decir que para este punto todos necesitan un permiso de estudio, o si yo soy americano puedo venir, o igual necesito un permiso de estudio. Por ejemplo, si vienes a estudiar solamente inglés por menos de 6 meses, no necesitas un permiso de estudio. Perfecto. Pero tampoco vas a trabajar. No puedes traer a tu esposa, a tus hijos, solamente tú. O ellos pueden venir como turistas, pero no pueden trabajar. Ok. Eso es y pueden estudiar solamente inglés o francés. Inglés o francés solamente. Ahora, cuando vienes ya como un estudiante internacional, el gobierno va a permitir que traigas a tu esposa, que va a trabajar full time, es decir, tiempo completo, y tus hijos pueden estudiar en una escuela canadiense inglés, francés, y no solamente eso, van a estudiar la primaria regular. La del high school. Cierto. De high school para abajo, ¿no? Sí. Porque ya si son mayor de high school, van a tener que pagar como un internacional. Internacional, así es. Ok, entonces, ¿cuáles serían los requisitos, Alejandro, para poder tener un perfil óptimo para aplicar? ¿Cómo no? Me habías dicho que si, por ejemplo, un ciudadano estadounidense necesita un permiso de estudio para Canadá, los ciudadanos de Estados Unidos al venir a Canadá solamente al presentar su pasaporte, ni siquiera necesitan una visa, solamente llegan a la frontera y el gobierno en ese momento les deja entrar prácticamente. Entonces es lo mismo para el permiso de estudios. Ellos llegan, presentan la carta de aceptación en la universidad y el gobierno le emite allí, el oficial de inmigración le va a emitir el study permit. Ok. Y para las personas que son de Latinoamérica, de otro país, ¿cuáles son los requisitos? Ok, los requisitos. Primero, recuerdan que había dicho que debemos saber dónde vamos a estudiar y qué queremos estudiar. Entonces buscamos la universidad o el college que queremos, aplicamos y una vez que obtenemos la carta de aceptación del college, preparamos un paquete, vamos a decirlo así de manera coloquial. ¿Qué debes tener allí? Primero, un pasaporte válido de tu país de origen. Segundo, esa carta de aceptación de ese college. Tercero, debes mostrar al gobierno canadiense que tienes los fondos
debes pagar el primer año de esa escuela u universidad por completo. Es decir, que si... Y aparte de eso, disculpe que te interrumpa, tienes que tener más fondos. Más fondos. Okay. Es obligatorio pagar el primer año de escuela u universidad. ¿Qué significa esto? Que si tu escuela cuesta $15,000 al año, debes pagar esos $15,000. Si vienes solo, tener los $10,000 y no solamente esos $10,000, porque cuando vienes con las justas, probablemente el oficial de inmigración, eso sea un red flag, lo que significa como que se le prende una luz, un bombillo, como y te puede negar la entrada. Te puede negar la visa. Entonces es preferible que siempre tengas más allá de $10,000, como unos 10 o 20% más de eso. Okay. Eso es lo primero. Luego aplicas. El gobierno te va a pedir dar las huellas, que lo llaman biométricos. También puede ser que te pida dar un examen médico para saber tu estado de salud. Tu récord policial de tu país de origen, es decir, que no tengas ningún expediente o que hayas tenido algún juicio. Una vez que el gobierno verifica que tienes todos esos requisitos, te va a mandar un email donde dice que te aprueba el Study Permit, es decir, ven a Canadá, ya has pasado el checklist, puedes venir a Canadá a estudiar. Tengo una pregunta acerca de eso del background y de los antecedentes penales. Perfecto. Hay personas que me han escrito y me han dicho, José Manuel, a mí me pararon, ¿verdad? Tuve un ticket en mi país por alcohol. Ya tengo mi licencia, ya pasó, pero yo tengo entendido, y por eso te pregunto, yo tengo entendido que aquí en Canadá, obviamente eso es un récord, eso es una infracción y es criminal. Es decir, que esa persona pierde la licencia, pierde de esto y queda en su récord aquí en Canadá, y eso es muy, muy delicado. Sí, depende de la gravedad de la falta. Pues. Exacto, pero por ejemplo, si no, yo hablando en el área específico del alcohol, que vienen, tú sabes, alcoholizados por todos lados y lo pararon la policía y le tuvieron su ticket y eso está en su récord. Eso igual va a afectar, ¿verdad? Sí. Bueno, por ejemplo, en Latinoamérica, cuando tienes un ticket, ¿qué pasa? Para que algo te cuente como en tu récord policial, debe ser un evento que haya ido como a un tribunal. Oh, okay. ¿Qué quiere decir? Que si la policía te paró y te dio un ticket en Colombia, en Perú, en Chile, probablemente eso no significa que tú tengas algún récord policial. Si tú pagaste el ticket, ¿Y tú cumpliste? Eso no aparece en tu background o en tu historial. Ahora, ¿qué pasa? Si tú no pagaste ese ticket y te vuelven a enviar otro ticket y otro ticket y otro ticket y tal vez se te abrió un juicio por una infracción de circulación y fuiste hallado culpable y pagaste una sentencia por ello, una cantidad de dinero, un fine, una fianza, entonces eso va a aparecer. Probablemente eso aparezca en tu... Eso es lo que hay que averiguar antes de aplicar algo así. Si realmente, por ejemplo, esa cosa que te pararon, el ticket que te dieron, es algún récord criminal. Pero no va a aparecer porque generalmente lo que va a aparecer es algo que un tribunal hizo por medio de un juicio. Ok. Ahora, seguimos con las preguntas porque yo soy en este momento la audiencia. Entonces, perfecto. Por ejemplo, yo no estudié en mi país. Hice mi high school y eso, y ya tengo, o sea, pero ¿qué carrera se pudiera estudiar aquí? Cualquier tipo de carrera, o qué más o menos se pudiera hacer, y no sé si tienes esta información, no lo sé, pero ¿qué carrera sería la más económica? Porque yo sé que muchas de las personas quieren venir a estudiar, o quieren venir a Canadá y de cualquier manera, ¿verdad? Y quieren, si consiguen una carrera económica y algo que quizás ellos puedan hacer, pueden venir y quedarse. ¿Qué recomendaciones das tú? ¿Sabes de alguna carrera económica? ¿Qué tipo de carreras se pueden hacer? Ok, digamos que voy a hablar de manera general. Si usted, por ejemplo, tiene, qué sé yo, 25, 24 años y usted solamente se graduó de bachillerato en su país de origen, puede venir a Canadá a estudiar lo que usted quiera. Es decir, lo que usted sienta que es su pasión. Eso se llama como cuando quieres hacer algo que es lo que más te gusta, no un hobby, pero que es tu... Ya, digamos que es algo que es lo que te gusta. Exactamente, digámoslo así. No hay para hacerlo más sencillo, no hay un límite o Canadá no dice, bueno, tienes que estudiar esto o aquello. En Canadá puedes estudiar lo que quieras, porque hay de diversas disciplinas académicas en cualquier universidad de Canadá. Por ejemplo, puedes estudiar aviación, puedes estudiar peluquería, puedes estudiar cocina, puedes estudiar hasta pastelería,
puedes estudiar medicina, leyes, no hay una limitación. Vas a estudiar lo que tú quieras de acuerdo a tu vocación, eso es lo que quería decir. De acuerdo a tu vocación y de acuerdo a tu bolsillo. Exactamente, así es. Porque cada para todas las personas tienen que saber que igual en este país o en cualquier país, si tú vas a estudiar odontología, en cualquier país es siempre más caro que otras carreras. Igual aquí creo que es muchísimo más caro. Y hay que también tener claro que sí es verdad que la matrícula, por decirlo así, de cada carrera es mucho más costosa que para una persona de aquí, una doméstica, una persona que es canadiense o ciudadano residente permanente. Sin embargo, ¿sabes algún precio de algunas cosas o no? Sí, es importante eso que acabas de decir. Canadá, cuando vienes a Canadá como estudiante internacional, prácticamente tienes que pagar una cantidad de dinero que es razonable, pero si la comparas, como dijimos, ¿te acuerdas? Con Estados Unidos, con Nueva Zelanda, con Australia, en esos países es mucho más caro. Y en esos países no te permite un camino para la residencia permanente como lo que sí hace Canadá. Entonces, cuando vienes a Canadá y tienes una inversión significativa de dinero, véanlo desde este punto de vista. Ok, voy a invertir, no gastar 20 mil, 25 mil, 30 mil dólares que después en el futuro me van a permitir optar por una residencia y ciudadanía canadiense, lo que no es posible en Estados Unidos, Australia. Adelante. Ok, hablando con respecto a los costos. Cuando ya eres un residente permanente de Canadá o un ciudadano, vas a pagar como el 10% de la matrícula. Cuando vienes como un estudiante, pagas 25 mil, para decir un ejemplo más claro. Cuando ya eres un residente permanente o un ciudadano, vas a pagar, qué sé yo, 3 mil, 4 mil. Entonces pueden ver la diferencia de precio. Claro que sí. Y esto que iba a decir, antes de interrumpirlo, era que si se ven 25 mil dólares, realmente es una inversión. Sin embargo, aquí tú puedes ganar eso y mucho más. O sea, aquí si tú consigues un trabajo, obviamente quizás no el sueldo mínimo donde te paguen más, porque si vas a estudiar es porque te van a pagar más. Aquí las personas que no estudian, que están en la construcción o lo que sea, pueden ganar mucho más de 50 mil, 60 mil al año. Entonces, cuanto más una persona que estudia, que obviamente invierte en su futuro, lo que sea, aquí sí funcionan los estudios. Y esa persona que invirtió 25 mil, que quizás se lo pudieron haber prestado, no sé, porque hay personas que he conocido casos que no tienen el dinero, pero que lo piden prestado al banco porque tienen cosas que quizás el banco pues les respalda y les da el dinero, y ellos tienen ese dinero por cierto tiempo ahí, se vienen a estudiar o lo que sea, y van pagando esa carrera poco a poco. Sí, es importante lo que estás diciendo. Cuando aplicamos para la visa de estudiante o permiso de estudio, recuerdan que había dicho que tienes que demostrar los fondos. ¿De dónde van a ser esos fondos? Fondos o dinero que tú hayas ahorrado. Y como comentó acá José, también puede ser que pidas un préstamo al banco y des como garantía tu casa, el negocio. Algo así, un negocio. Eso es perfectamente válido para Canadá. Lo que no puedes hacer es, por ejemplo, pedir un dinero. Digamos que Canadá te exige 25 mil dólares en la cuenta. Esto es un ejemplo. Y tú consigues 25 mil dólares y lo pones en tu cuenta para el momento que aplicas. Y supongamos que tu permiso de estudio va a ser aprobado en 4 meses. Entonces tú dices, bueno, voy a devolver ese dinero y cuando vaya a Canadá voy a tener en la cuenta solamente 1,000, 2,000 dólares. Esto es un error muy grave porque cuando llegas al aeropuerto, el oficial de inmigración te puede pedir ese estado de cuenta. No el que metiste cuando aplicaste, sino el último, porque se supone que estás viniendo a Canadá y debes tener 25 mil dólares. Claro. Si el oficial de inmigración ve que tienes 1,000, 2,000, entonces te manda de vuelta porque no estás cumpliendo con ese requisito de fondos. Claro, el detalle aquí y la recomendación es que tú el dinero lo tengas hasta que estés dentro de Canadá y que ya estés bien aprobado y bien todo, para que nos ahorremos cualquier momento difícil, exactamente. Entonces esa idea es muy interesante porque es una inversión y como en cualquier negocio, si tú inviertes y lo haces bien, seguramente vas a poder recoger ese dinero, pagar tus deudas y tener una vida en Canadá que para mí y seguramente para ti también, Alejandro, Canadá nos ha brindado muchísimas cosas buenas donde hemos podido ver el avance rápidamente. Disculpa que te interrumpa. Algo muy importante que dijo José, es cierto, es como una inversión, porque ¿qué pasa? Tienes 25 mil dólares en tu cuenta, llegas a Canadá, si eres el aplicante principal vas a trabajar medio tiempo. Digamos que hagas, qué sé yo, al mes
una hora, trabajas 20 horas a la semana, son 80 semanales, ¿correcto? Sí. Y que la hora sean $15, 20 por 15. Sí, algo. Ok, y si vienes acompañado, tu pareja, tu esposo, tu esposa, va a trabajar full time. Entonces imagínate que estés haciendo en Canadá alrededor de, digamos, unos $3,000 al mes. Significa que esos $25,000 que tienes en esa cuenta ni siquiera los vas a tocar porque vas a estar usando el dinero que estás produciendo mientras estás acá en Canadá. Así es. Entonces eso es una de las ventajas. Hay que venir bien, con un plan bien hecho, bien estructurado para que no hagas aquí cosas incoherentes. Entonces, tengan y anoten todo esto porque es bien interesante, muchachos. Hay muchas preguntas que quizás ustedes también van a tener. Y yo, en esta recomendación que yo les doy, es que si tienen alguna otra pregunta, empiecen a comentar aquí abajo en este video. Porque Alejandro y yo estamos empezando a trabajar juntos con esta firma de Me Voy a Canadá. Y Me Voy a Canadá está enfocado en tus sueños, en intentar traerte a ti, en intentar ayudarte. No intentar, hacerlo realidad. Exactamente, hacerlo realidad, claro que sí, pero acuérdate que a veces digo intentar, porque también va a depender de ellos. Claro, o sea, nosotros hacemos una parte, pero ustedes hacen la otra. Entonces, estamos haciendo todo lo que está en nuestra parte, pero si ustedes tienen más preguntas, déjenla por aquí, porque vamos a seguir haciendo videos juntos. Y recuerden que yo no soy el asesor, no estoy certificado por ahora, y Alejandro es el que nos va a poder responder todas estas preguntas. Así es. De todas maneras, si tienen alguna otra pregunta, vayan a su Instagram y vayan a su página de Me Voy a Canadá, donde ahí él va a poder hacer cualquier... Te va a evaluar tu perfil y te va a ayudar y te va a decir los tips que necesitas para mejorar para cualquier aplicación y venir a Canadá. Sí, entonces la página web es www.mevoyacanada.net y mi correo alejandro@mevoyacanada.net. Es la manera más fácil de estar en contacto, o si se les hace muchísimo más fácil, pueden mandarle un directo a José y él entonces... Yo lo canalizo, porque normalmente yo en mi Instagram siempre respondo todos mis directos. Así que nada, si tienen alguna pregunta, escríbanos por allá y vamos a intentar hacer estos videos más seguidos. Así es. Alejandro, otra pregunta. Hay una pregunta técnica, o sea, hay unas siglas que le dicen co-op. ¿Qué es eso? Para las personas que no saben y para las personas que ya saben, ¿nos puedes explicar un poco? Sí, el co-op es una estructura, se le llama en inglés a un permiso de trabajo que el gobierno canadiense otorga a aquellos estudiantes que para poder graduarse tienen que hacer una pasantía. Es decir, yo vengo a Canadá a estudiar técnico dental, un ejemplo. Entonces, en mi programa de estudio dice que para yo poder obtener ese diploma de técnico dental, debo, por ejemplo, el programa de estudio es de 2 años. De esos 2 años, los últimos 4 meses van a ser una internship o una pasantía. Esta puede ser pagada o puede ser gratis, pero yo no voy a hacer ese internship solamente porque el programa de estudio lo dice. Necesito un permiso de trabajo. Entonces, el co-op es un permiso de trabajo que es para que tú puedas hacer unas pasantías y puedas obtener ese título al que viniste a estudiar. Entonces yo hice mi año y 6 meses solamente... ¿Dentro de Canadá? Dentro de Canadá. Ok, no, la pregunta es, si yo hice mi carrera dentro de Canadá, ¿tiene que haber sido o fuera de Canadá también, para hacer solo pasantías dentro de Canadá? En este caso, tiene que ser una carrera... Tengo que haber estudiado dentro de Canadá y luego las pasantías para en Canadá. Poder que me den el título o el diploma de esos estudios. Okay, dentro de Canadá. Entonces, eso es lo que significa el co-op. Ok. Exactamente. Hay carreras, y esto es lo que me gustaría que tú profundizaras un poco, que te dejan quedarte en Canadá. ¿Todas las carreras te dejan quedarte en Canadá? ¿O hay ciertas carreras que no? Porque yo sé que hay, por ejemplo, cuando tú vienes de estudio, como lo acabas de decir, a tu pareja le dan un permiso de trabajo abierto, a ti te ayudan tú puedes trabajar medio tiempo, part-time o full-time en algunas ocasiones dentro de la institución. No, puedes trabajar full-time solamente en vacaciones, por ejemplo. Pero no es dentro de la institución. No. Full-time, cuando vienes a estudiar, no vienes a trabajar. Entonces, por eso es part-time. Pero ¿qué pasa? En el spring break, que son las vacaciones claro, que son como 3 meses, de verano, o 2 meses. Sí, o en diciembre, que es el winter o el invierno, allí tienes un tiempo, ahí sí puedes trabajar full-time. Pero solamente cuando estás de vacaciones en tus estudios. Perfecto. No es que voy a trabajar full-time porque... ¿Cuál fue la razón principal que dijiste que venías a Canadá a estudiar? Perfecto. Entonces, luego que yo, o sea, que yo quiero saber
qué carrera estudiar, ¿verdad? Para yo poder quedarme, porque después de un año, ¿qué va a suceder? Porque imaginémonos que mi carrera dura un año, o un año y medio, o 2 años. ¿Qué sucede después de ahí para yo poder obtener un permiso de trabajo? ¿Puedo tener otro permiso de trabajo? ¿Cómo hago para mi residencia? Ok, por eso es muy importante cuando otra vez vamos atrás. ¿Qué quiero estudiar? ¿Dónde quiero estudiar? Si usted quiere venir a Canadá solamente a hacer, digamos, estudiar pastelería, porque en su país usted tiene una pastelería y quiere venir, qué sé yo, a Quebec a aprender sobre pastelería francesa, digamos que viene por un año y usted se regresa, no tiene planes de quedarse en Canadá. Entonces, en ese caso, una institución designada o conseguir un permiso de trabajo después de estudiar no es importante para esa persona. Pero ¿qué pasa para otros? Que se quieren quedar. Van a hacer esa inversión, perdonen, pero si quieren quedar en Canadá, quieren convertirse en ciudadanos de Canadá, primero tienen que ser residentes permanentes para poder ser ciudadanos. Entonces, en ese caso, tienes que venir a Canadá a estudiar un programa de estudio mayor a un año, preferiblemente 1 año y medio, 2 años. Eso te va a permitir obtener ese permiso de trabajo que se llama Post Graduation Work Permit. Y como había dicho al inicio del video, con ese permiso de trabajo, si tienes experiencia en ciertos trabajos, porque tampoco son todos, eso te va a ayudar a aplicar la residencia permanente. Okay. Bajo el programa Experiencia Canadiense. Ok, Experiencia Canadiense. Así es. Es decir que igual, por ejemplo, si yo me gradué en marketing, ¿verdad? Yo me gradué en marketing y estudié 1 año. Estoy haciendo ejemplos, no sé, que se me vienen a la... ejemplos. Sí. Y luego pido mi Work Permit, a mi Post-Graduation Work Permit. Ajá. Luego que lo pido, ¿puedo trabajar de otra cosa? No. Tengo que trabajar de lo mismo que estudié. Exactamente. Ok. Eso es algo muy importante. ¿Qué pasa con mucha gente que, así como ese caso que tú acabas de comentar, estudiaron marketing y tal vez después trabajan, qué sé yo, qué otro trabajo pudiera ser? Construcción. Algo totalmente diferente. Vas a ganar más dinero. ¿Qué va a pasar cuando vayas a aplicar por esa residencia permanente bajo el programa de experiencia canadiense? No vas a poder porque tu experiencia no fue un empleo calificado por Canadá para esa experiencia, porque como construcción no vale para aplicar a... Pues tiene que ser un empleo calificado, algo que llaman NOC. ¿Has escuchado los NOC? Sí, claro, hay NOC, hay sí, varios NOC. A, 0, 1... A, B, C. Okay, yeah. Sí, entonces, ¿qué pasa? Los NOC es la manera como Canadá ha clasificado los trabajos. ¿Qué significa eso? Trabajos calificados, semicalificados, no calificados o trabajos sin ninguna calificación. Entonces, para aplicar a la experiencia canadiense tiene que ser un trabajo con calificación NOC 0 A, B, algo así. Porque un trabajo en construcción sería C o D. Entonces quedarías descalificado o no reunirías ese requisito para aplicar a la... Ok, algo que tú comentaste cuando estabas hablando era de instituciones designadas. No todas las instituciones están asignadas para poder dar el Post-Graduation Work Permit. No todas. No todas. ¿Qué es esto? Instituciones designadas. Es una frase que el gobierno canadiense tiene para llamar o para nombrar aquellas instituciones que el gobierno permite que los graduados de esas escuelas, universidades, cuando digo escuelas me refiero a colleges, que son los colleges, puedan obtener un Post-Graduation Work Permit después de graduarse. Hay escuelas incluso que pueden ser designadas, pero que no te dan el Post-Graduation Work Permit. Por eso es muy importante que si usted quiere verificarlo, vaya a la página de Inmigración Canadá y pone Designated Learning Institution y busca allí el nombre de la institución a la que usted quiere estudiar y ahí les va a aparecer si esa escuela le permitirá en el futuro obtener ese Post-Graduation Work Permit. Porque puede ser una institución designada, pero no habilitada por el gobierno para que tú puedas obtener un Post-Graduation Work Permit. Recordemos que el Post-Graduation Work Permit no lo da la escuela, lo da el gobierno, pero es uno de los requisitos que tú debes cumplir para obtener ese permiso de trabajo. Ok. Ya para terminar, Alejandro, porque yo sé que igual estos temas siempre dan un poco para más hablar. Pudiéramos estar aquí toda la noche. Por mucho tiempo. De todas maneras, si tú quisieras venir a estudiar, si tú tienes alguna pregunta más específica, déjala por aquí, pero también te recomiendo a que puedas consultar con Alejandro personalmente. ¿Por qué? Porque cada perfil es totalmente diferente y hay cosas que quizás
se lee muy en general, pero hay un trasfondo más allá. Entonces, si tú quisieras alguna asesoría, Alejandro está disponible. Vayan a su cuenta mevoyacanada.net. No, sí, de nuevo, la página web www.mevoyacanada.net, el correo que es fácil, alejandro@mevoyacanada.net, o muchísimo más fácil que te manden un mensaje directo. Claro que sí. Y nosotros los canalizamos. Claro que sí. Y si necesitan algo adicional, porque Alejandro también te puede ayudar a conseguir la escuela destinada. Así es. Te puede ayudar a todos estos procesos, a programas de inglés que en muchas ocasiones es muy necesario. Así que ya para terminar, la última pregunta que te diría es: ¿cuánto necesito más o menos para venir, o sea, para estudiar? ¿Cuánto crees tú que se necesita en una carrera quizás una de las más económicas o más o menos para poder venir y quedarme en Canadá? Ok. Habíamos dicho al principio que la cantidad de dinero que necesitarás va a depender de si vienes solo, si vienes acompañado de tu esposa, esposo, con un hijo, 2 hijos, dónde vas a estudiar, qué vas a estudiar. Lo que dice el gobierno canadiense es: por persona, por año, debes tener $10,000. Si viene una persona adicional, son $4,000 por año. Debes tener al mínimo esa cantidad de dinero por el primer año y haber pagado la escuela, el fee, o como digamos como se dice en Latinoamérica, semestre. El semestre, no el semestre porque sería el año completo, pero digamos el dinero que debes pagar por tu universidad o college. Por ese año debes pagarlo completo. Es decir, que no en 20%, en cuotas, no, el primer año debe ser pagado chin chin, como decimos en Venezuela. Completo. ¿Ya? Y aparte de eso, entonces tener los recursos para ese segundo año, que si vienes solo son $10,000, pero como dije en alguna oportunidad acá, tampoco vengas con las justas, porque el gobierno, el oficial de inmigración puede dudar y decir: no, esta persona viene con las justas y le niego la visa. Es preferible que tenga siempre un 10 o 20% más sobre lo que pide Canadá. Claro que sí. Entonces nada, muchachos, espero que esta información les haya servido. Vamos a estar intentando siempre dar este tipo de información para orientarlos, para ayudarlos. Y hay una de las cosas que yo siempre tengo presente en mí, es que nada es imposible si todos nos los proponemos, si hacemos un plan adecuado para nosotros, si ahorramos, si dejamos de gastar en tonterías y si realmente nos ponemos a trabajar en nuestro futuro y en nuestros sueños. Créanme que vamos a poder lograr lo que queramos en la vida, sea venir a Canadá, sea comprarte una casa, sea hacer lo que tú realmente quieras. Así que Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, nada, espero verte muy pronto aquí en el canal una vez más. Así es, como dijiste, vamos a estar respondiendo preguntas. Coloquen allí en la cajita de comentarios las preguntas que tengan. Pueden escribirme a mi correo, nuevamente alejandro@mevoyacanada.net, o directamente con José en su Instagram. Y vamos a responder las preguntas en la medida de lo posible, porque también si son muchas preguntas, entonces tal vez no las respondamos al mismo día, pero sí la vamos a intentar hacerlo de la mejor manera para todos ustedes, con mucho cariño. Así que muchachos, espero que estén muy bien, que Dios los bendiga y nos vemos pronto aquí en Canadá. Chao. Así es. Alejandro, muchas gracias. Hasta luego.